Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, vamos a ser obedientes por la gracia del Señor. Vamos a dejar la serie de Marcos por hoy y vamos a pedir al Señor que nos hable de igual manera, porque no sé si ustedes recuerdan que yo siempre padezco algunas veces de afonía. ¿Te acordáis? Que en medio del mensaje me quedé totalmente mudo y algunos dijeron, ¿es un juicio de Dios? Pues no era ningún juicio. Es que yo padezco de afonía, ¿vale? Pero vamos a aparcar la serie de Marcos y vamos a pedir al Señor que nos hable en el nombre del Señor, ¿vale? Amén, amén. Y vamos a tocar una pequeña reflexión que hace tiempo a mí me hizo mucho bien, no la compartí con nadie y a mí me ayudó y creo que Dios quiere, es oportuno y es la providencia divina. Amén. ¿Vale? Antes de entrar al tema, ¿os acordáis en el libro de Hebreos que hay un texto que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado a través de su Hijo? Amén. ¿Sabes lo que me puse solamente a meditar? Por entrar un poco y que estéis conmigo, ¿vale? Dice el texto, Dios habiendo hablado. Dios habla. Si Dios no hubiera hablado, que estaba en su derecho, podía haber no ha dicho nada, haber guardado silencio y habernos dejado en nuestra ignorancia perdida. Pero Dios en su misericordia dice, os he hablado. Amén. Vale. Gracias, Señor. Párate a pensarlo. Si quiere Dios no te habla, pero su gracia ha querido. Dice, yo os hablo. Amén. Gracias. Vamos a leer unos textos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9 en adelante, algo que no conoce muy poca gente y que casi no se ha oído, pero vamos a leerlo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Como veis, estamos hablando del Padre Nuestro. El Padre Nuestro se encuentra en Mateo capítulo 6. Es Mateo capítulo 5, empieza el monte de las bienaventuranzas. Pues el Padre Nuestro entra dentro de las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? Entonces Jesús lo que hace a los discípulos es darle un croquis, una enseñanza, un esqueleto de cómo deben orar. Amén. Yo sé que esto no hace falta que a ustedes os lo digan después de tantos años, pero el Padre Nuestro no se reza según se lee, como hacen algunos católicos pensando que esto es un sistema que tienen que pedir cada uno. No, Él te ha dado un sistema, un croquis, una enseñanza, un esqueleto para que ustedes puedan tener un orden de argumentación cuando uno se pone delante del Señor. En primer lugar, el Padre Nuestro, por darte un ejemplo, dice, Padre Nuestro, acércate a Dios, de tal manera que es tu Padre. Es cercano, es íntimo, es un Dios personal. Amén. Acércate con confianza, pero a la misma vez te dice que estás en los cielos. No te olvides que aunque soy cercano, a la misma vez soy lejano. Soy Dios, yo soy otro, soy trascendente, soy superior, estoy por encima de ti. Aunque te acerques con confianza, no te acerques en demasía. Guarda un equilibrio. Soy Padre, pero estoy en los cielos. Ese es un ejemplo que da, pero nosotros vamos a intentar parar y reparar en la última frase cuando dice, líbranos del mal. Líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal. Y yo pensaba, Señor, líbranos del mal. Y para entrar aquí en líbranos del mal, hubo una pequeña reflexión, tío Machaco, al escuchar a muchos hermanos creyentes. Y yo a estos hermanos creyentes en un mercadillo que les escuchaba hablar, que eran unos jóvenes, les llamé los cristianos bravucones. El cristiano bravucón. Hablaban de que ellos iban a hablar el evangelio donde otros no iban, a predicarles donde otros no van. Hay sitios donde hombres que no entran en esos sitios, pues yo voy a entrar a predicarles el evangelio.
y voy a ir donde nadie quiere y en los más oscuros y en los sitios más así donde hay mucho pecado, yo voy a ir allí y les voy a predicar el evangelio. Pues ten cuidado, hijo mío, porque a lo mejor vas a esos sitios te tragan, te absorben, te hunden. Claro. Y este era el cristiano bravucón, aquel que piensa que puede estar en todas las partes y no le pasa nada. Aquel que puede estar en todas las conversaciones, aunque sean muy oscuras, y no pasarles nada. Se creen Sansones, que tienen relación con los filisteos y no les pasa nada. Pues Sansón, como te relacionas mucho con los filisteos, te arrancan los ojos y te ponen a dar vueltas a un molino. Totalmente. Cristiano que crees que puedes estar en todas las conversaciones. Sí, Señor. Cristiano que crees que puedes estar en todos los lugares. Muy bueno. ¡Cuidado! Muy bueno. ¡No! Ruégale a Dios, líbrame del mal. Amén. Gloria a Dios. También hay, en esa conversación que escuchaba sin meterme, yo sabía otro que decían otras cosas y digo, bueno, te veré, este es Popeye el marino. El cristiano Popeye. Popeye el marino, que tomaba las espinacas, porque Olivia, que era la tísica, se metía en problemas y Popeye el marino tomaba las espinacas y cogía una fuerza superior y salía de los problemas. Pues creo que hoy también tenemos ese problema. Tenemos cristianos Popeyes marinos, que metiéndose en líos en su vida, en líos importantes, se toman las espinacas y salen del problema, utilizando el arrepentimiento y la oración como espinacas. Me las tomo, me libro del problema y puedo tocar aquí, allí, mañana. Muy bueno. Mañana puedo estar aquí y allí, porque luego me tomo mis espinacas y puedo con todo. Y eso es un calma de conciencia Sí, Señor. para seguir pecando donde tú quieres pecar. Sí, Señor. Por eso le digo al Señor, líbrame del bravucón y líbrame de Popeye el marino. En cambio, el Padre Nuestro da una importancia enorme al pecado. El Padre Nuestro le da un valor muy importante al pecado, porque el pecado infunde temor, infunde respeto. Debemos enseñar a la congregación que escucha en Barrio España que tengas cuidado de muchas cosas, pero de una tienes que tener: el pecado contra Dios. Sí, Señor. Amén. 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 El Padre Nuestro indica y te da las pautas para que le tengas respeto al pecado, Gloria a porque el pecado es lo que te separa de Dios. ¿Sabéis, hermanos, lo que es estar separado de Dios? El infierno. Tú sabes lo que es un tiempo separado de Dios, la disciplina, eso es algo agónico. Pero si Dios decreta tener una separación de ti por una eternidad, a eso se le llama infierno. Por eso, si algo hay que tener respeto, si algo hay que tener temor, dale, Julito, dale, es al pecado. Pero hay una frase que nos hemos saltado y que no quiero ocupar mucho tiempo porque llevaría tiempo, y es: no nos metas en tentación. Mira, en esta frase, no nos metas en tentación y líbranos del mal, es la misma petición, no son dos, es una moneda con dos caras, es la misma. Pero no nos metas en tentación, tenemos que ir a Santiago cuando dice que Dios no es tentado ni tienta a nadie, porque Dios no actúa en el mal, no, Dios no tienta a nadie. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios no tienta a nadie. Nosotros somos tentados. El corazón te tienta, el mundo te tienta, Satanás te tienta, pero Dios no, ni genera las tentaciones. ¿Sabes quién genera tus tentaciones? Tú, tu corazón. Pero Dios, por encima del mal, por encima de tus tentaciones, por encima de tu pecado, está Él. Amén. Dios, sin ser autor del mal, sin ser el autor de la tentación, Dios maneja el mal. Amén. Él es soberano por encima del mal. Amén. Él, sin tocarlo, sin mancharse, sin involucrarse, es manejado por las manos de un Dios soberano, todopoderoso y todo glorioso. Esto tiene que levantarse la voz, porque fíjate bien, hermanos, si confesamos que Dios es soberano y decimos que solo es soberano sobre el bien, como dice su gente, entonces, ¿de qué es soberano? Si Dios solo fuera soberano del bien, ¿de qué es soberano? ¿De nada o de muy poco?
Pero Dios es soberano, un Dios tan glorioso que está por encima del bien, por encima del mal, por encima del tiempo, por encima del espacio. Dios es glorioso y todas las cosas las tiene en control. Si no, fijaros qué soberano es Dios, qué glorioso es Dios, que fijaros la causa más tenebrosa y más pecadora del mundo. ¿Cuál fue? La muerte de Cristo. La más tenebrosa y más pecadora del mundo fue llevar al inocente y llevarle a la cruz. ¿Qué? Lo llevó Pilatos, lo llevaron los judíos, lo crucificaron los romanos, pero por encima de todo ese mal estaba Dios en su mano soberana para marcar el precedente de ¿qué? De crear ese modo de salvación, aunque ellos fueron responsables de su mal. Pero sigamos adelante para no entretenerme mucho, que he dicho que ahí necesitaría tiempo. Sí. Pero Abraham, yo soy tentado. Pero Abraham, yo he caído. Pues si la tentación te vence, si el pecado te vence, David era conforme al corazón de Dios, y David pecó, y cayó. ¿Y quién cayó? David. Que Dios dice de sus labios es conforme a mi corazón. Yo no soy David, ni tengo la integridad de Daniel, ni soy uno de los mejores de la Biblia, no, yo soy mucho peor que ellos. Pero ellos cayeron y yo también puedo caer. Pero hay una cosa, de la misma manera que Dios levantó y conformó a David, ese es el mismo Dios que si yo caigo, me acerco ante el espejo del arrepentimiento y me acerco a Dios para que extienda su mano y me levante. Lo que hace falta es verme ante el espejo del arrepentimiento y de la gran ofensa que he hecho a Dios. Dios, pido que me ilumines para que cuando haya caído me dé cuenta del mal que te he hecho. Gloria a Dios. Pido, Dios mío, que me hagas ver porque estoy ciego y soy un idiota. Porque el pecado es irracional. Perdonadme, que es que me llega al corazón, me llega al alma. Señor, soy un imbécil. Soy un ridículo, porque si supiera razonar, razonaría que tú eres el bien. Y me acercaría a ti, pero como no tengo la capacidad de razonar, porque hay rescoldos del pecado, te doy la espalda y te ofendo porque soy ridículo. Pero hazme ver mi pecado, hazme ver mi maldad, Señor, para que cuando tú me ilumines pueda arrepentirme. Porque yo sí. Que si me concedes el arrepentimiento viendo la ofensa que te he hecho, sé que me levantas como David, sé que me restauras como a José. Lo sé. Amén. Ese es Dios. Gracias, Señor. Pero meterte al reconocimiento de tu ofensa delante de Dios, a tu pecado y a tu tentación, es un bisturí doloroso. Sí, Señor. Eso duele. Pero pide a Dios que te haga pasar ese dolor. Amén. No hay dolor que más te sane que estar delante del Señor. Dice, líbranos del mal. Fijaros bien, fijaros qué detalle, Dios, es más, qué sencillo, pero que me hizo tanto bien. Qué bien me hizo esto. Dice la Biblia, líbrame del malo. ¿A qué no? ¿A qué no dice del malo? Dice, líbrame del mal. Porque el mal es algo más amplio que el malo. El malo es uno. El enemigo, el diablo, ese es uno. Y ese es muy malo. Pero no es toda la capacidad del mal. No. Por eso Dios dice, no me libres del malo. No. Líbrame del mal. Porque el mal es más amplio. Pero muchos cristianos quisieran reducir el problema del mal al malo. Muchos cristianos quisieran reducir el problema del mal al malo. Sí, Señor, perdóname, ha sido el malo. Ha sido el maligno, discreto. Este ha sido que me ha hecho tocar aquí. Traspasar el problema del mal al malo. Anda, eso se le llama tirar balones fuera. Sí, Señor. Se le llama tirar la piedra y esconder la mano. Tú. Y te pones para atrás. Pero no, hay otra mejor. Yo machaco, hay otra mejor. Un espíritu ha sido. El espíritu que me ha cogido. El espíritu que me ha hecho coger aquí y aquí. Mira, es que se me ha ido. Pero no he sido yo. Es el espíritu que mira esto que... Sí, Señor. El espíritu no eres tú. Y tú, pecador, que el pecado está ahí, todavía está.
te tienta y te llama, te atrae y cuidado, te gusta. Sí, Te Señor. encanta. ¿Verdad? Me encanta. Te encanta. Líbrame del mal, Señor. Es culpa del malo. Es un espíritu. Líbranos del mal. Mira, hermano, es cierto que Satanás te tienta, que el mundo te tienta, que tu corazón te tienta. Pero sobre todas las cosas, el tercero es el peor. Tu corazón te tienta. Amén. Y ahora, como tu corazón te tienta, como sabes, ahora te has enterado, ahora antes no, pero ahora te has enterado de que te gusta el pecado y que te seduce y que te llama, ¡no seas necio! ¡No seas necia! ¡Ponte al frente! ¡Ponte firme! ¿Qué quieres decir, Abraham? ¿Qué quieres decir? No estés donde no tienes que estar. No veas lo que no tienes que ver. No toques en internet lo que no tienes que mirar. No hables de las series que no tienes que hablar, que es vergonzoso hasta decirlo. No escuches música que no tienes que escuchar. Gloria a Dios. Porque somos seducidos. Sí, Señor. La serie que no tiene nada de malo, que sale una cocina que no es nada, no es nada. Y hablas. Las músicas que oyes. No seas el cristiano bravucón, que puede estar en todos sitios, en todas conversaciones y escuchar lo que quiera pensando que no le va a afectar. Sí te va a afectar a ti, a mí, a este y a este. El pecado te va a afectar. Sí, Señor. Como somos capaces de escuchar canciones y músicas que hablan de cosas deshonestas y dejar que nuestros hijos las oigan. Sí, Señor. Se puede escuchar otras cosas. Hombre, Alejandro Sanz se puede escuchar, pero esas cosas no. ¿Vale? Después de la tormenta. Eso sí, pero no. Es verdad. Cuando dices líbrame del mal, en esa oración, en ese Padre Nuestro, le estás diciendo al Señor, líbrame del mundo, Señor, que me tienta y me llama, porque soy pecador y me seduce. Líbrame del malo, líbrame del maligno, pero líbrame de mi corazón, Señor. Amén. Por favor. Porque mi corazón es malo y engañoso, perverso, más que todas las cosas. Te voy a decir algo que ya sabes, solo te lo repito. El corazón fabrica mentiras, pero no para nadie, para ti. Sí, Señor. Es que crees que tu corazón te fabrica mentiras sobre otro, no. El corazón fabrica mentiras para ti. Tu corazón te engaña a ti. Gloria a Vamos a Dios. ir acabando, ¿vale? Simplemente con decirle al Señor, no me metas en tentación y líbrame del mal, te estamos diciendo varias cosas. Primero, confesamos que Dios es poderoso. ¿Qué estás diciendo? Señor, por muy grande que es el problema, por muy grande que ha sido mi caída, tú eres más grande que mi pecado. Por muy grande que he pecado y por muy grande que ha sido mi ofensa contra ti, que Señor sí, también sé y reconozco que tú eres más grande que mi pecado. Y tú eres poderoso y glorioso. Y mi pecado, cuando los pongo delante de ti, el pecado se queda en polvo. No es insignificante delante de ti. Para mí es algo que me aplasta, pero delante de ti es algo tan insignificante. Fijaros qué insignificante es delante de Dios. El pecado para mí es uno de los pecados más graves. Mira, mira esto. Te tienta, serpiente, me tientas a Eva, te comes el fruto, pecas y el hombre muere. Yo creo que el pecado es grave, no causa consecuencia, ¿no? Pues muere ahora. El pecado se presenta delante del Señor. ¿Y ahora Dios qué hace? Se sienta a su trono de juicio y juzga con vara recta y dice, Satanás, te voy a hacer la guerra. ¿Qué te voy a hacer la guerra? ¿Te hago la guerra? ¿Qué te digo? Te voy a decir más. Te digo que te voy a hacer la guerra y te voy a decir cómo vas a acabar. No hay quien haga esto. Un rey cuando plantea guerra contra otro país se defiende, pero nunca sabe cómo va a terminar. Pero Dios es tan glorioso y tan soberano que delante de ese pecado le dice, mira, te voy a hacer la guerra, te voy a machacar, te voy a decir cómo va a terminar. Vas a terminar tú, le vas a morder, te le calcañar, te haces una herida pequeña, pero yo te voy a pisar la cabeza. Ya te digo cómo va a acabar. El pecado delante de Dios está mirado y sentenciado. Señor. Pero delante de Dios, Amén. por Cristo Jesús. Amén. Con esta frase, diciendo el Señor, líbrame del mal, estamos diciendo, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios.
Qué bondadoso es Dios. Es muy bueno. Gloria a tu nombre. Porque se puede querer y no poder. Y se puede poder y no querer. ¿Es verdad? Imagínate un familiarcico que tiene un problema, que machaca un problemica tiene y le presenta el problema al familiar y el familiar compungido dice, ay, te libraría, te ayudaría, pero si es que no puedo, si es que no, ahí si lo tuviera, ya te había sacado todo el problema, pero como no lo tengo, te tengo que quedar en tu problema, porque no puedo. En cambio está el otro aspecto, que uno puede, pero no hay afecto, no hay nada hacia él, entonces ese favor que te puedo hacer, pues no lo hago porque, aunque puedo, no me atrae nada, ni me afecta nada, y te dejo como estás. Tanto el que no puede como el que no quiere, te quedas en el mismo problema, pero es que tenemos un Dios que quiere y que puede. Amén. Y le podemos decir a Dios, Señor, tú eres todopoderoso y eres todo bondadoso. Amén. Te acercas a este Dios. Confesamos también nuestra debilidad. Ay, Dios mío. Esta frase tan pequeña, líbranos del mal, nos enseña lo grande que es Dios, lo poderoso que es Dios y lo pequeño que soy yo. Le estás Gloria a diciendo, Él. mi pecado, escucha, le estás diciendo al Señor, líbrame del mal, Señor, porque este pecado que tengo, este problema, me vence, es más fuerte que yo. Claro. Este problema que tengo yo, cada uno el tuyo, pon el tuyo, este pecado que tengo yo, me gana, me vence, me tira al suelo, me hace aninas, me humilla, y no puedo con él me puede a mí, pero yo sé una cosa, que tú le puedes a él. Amén. Y confieso, Señor, no me defiendo yo, defiéndeme Claro. tú, Señor. Amén. Amén. Tú. Gloria a Dios. El cristiano de verdad conoce sus limitaciones y sus debilidades. Y dice la palabra del Señor, velad y orad, para que no entréis en tentación. Y ahora con esto te voy a decir algo. Sé un policía. ¿Cómo? Que seas un policía espiritual, que te mires, que te examines, pero que no seas un policía para otro ni para otra. Que es que eres policía para otra. Menudo policía eres investigadora secreta. Eres secreta. Vamos a ver este estado, a ver qué dice, porque seguro que sale alguna cosa. Es verdad. Sea un policía para ti, Amén. no seas un policía para otro. Sí, Señor. Sé un policía, Abraham, sé un policía para ti, porque el corazón te engaña a ti. Vigílate tú, vigílate tú. El cristiano de verdad conoce sus limitaciones y en esta oración elimina cualquier aire de prepotencia. El cristiano verdadero desconfía de sí mismo. El cristiano verdadero desconfía de sí mismo. Ya terminamos, ¿vale? ¡Oyes! Os vais a escandalizar todos. ¡Todos! Me vais a abandonar. Y sale quien sale, Pedro. ¿Yo? No. ¿Cómo, Pedro? ¿Yo? ¿Estos? Yo no. Que digan lo que quieran. Mira, Pedro. Que todos os vais a escandalizar. Señor, escucha. ¡Hasta la muerte! Si hay que morir, muere también. Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro confiaba en Pedro. El gallo cantó y Pedro lloró. Señor. Pero cuando ha tenido un encuentro con Dios, ha visto que su pecado es más fuerte que él, ha visto que su problema no ha podido, Pedro dejó de confiar en Pedro y confió en Cristo. Amén. Y predicó. Y se convirtieron 5.000 en 2 mensajes. Deja de confiar en ti mismo y en mí mismo para confiar en Cristo, el Rey de los cielos. Amén. Y con esto acabamos, ¿vale? Con esta oración confirmamos que Dios es victorioso. Amén. Mira qué bonito. Yo sé, ¿veis todos? Todos los días le tenemos que pedir al Señor, líbrame del mal. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos males hay? Míos, fatigas, del mundo, de las circunstancias, familiares. ¿Cuántos males? ¿Cuántos? Engloba ahí lo que quieras. Menudo saco, se llena. Ni el de Papá Noel. Sí. Venga, llénase. Líbrame del mal. Todos los días, líbrame del mal. Pero habrá un día
que Dios presentará y dirá, hasta aquí llegó. No hace falta más que digas, líbrame del mal, porque sería perfecto en la venida del Señor, en el regreso por su pueblo. Dice, si acabó todo el mal, no habrá que decirle más, líbrame del mal, porque ya nos libró de todo mal. Va a venir un día que el mal se acabará, que no va a tener más lugar, que no va a haber más principio, que no va a hacer falta decirle, líbrame del mal, porque cuando Él venga, el mal se acabará. Espera con aliento y con gozo, con esperanza ese día. Mientras tanto, pídele que te lo libre. Pero hasta que llegue ese día, roguemos y digamos al Señor, líbrame del mal, líbrame del mal, líbrame del mal. Un aplauso para el Señor, que Dios os bendiga mucho.